Básicamente cuando llegué, lo que me topé un Veracruz que estaba explotando apenas. O sea, viendo Monterrey, veía un Veracruz como yo veía Monterrey de niño, que de repente explotó y se empezó a multiplicar. Estoy viendo lo mismo en Veracruz de cuando llegué. Y precisamente me tocó este tipo de reformas, este tipo de proyectos que están empezando a parecer muy puntuales como para empezar a explotar ciertas zonas que estaban muy abandonadas. De hecho, todavía alcanzo a notar desde que llegué al centro algo abandonado que todavía tiene mucho potencial para explotar. Bueno, como jarocho ahora sí que de toda la vida y de estar viviendo aquí siempre, a excepción de el lapso de tiempo en la universidad, efectivamente creo que Veracruz ha pasado de ser una ciudad chica, sigue siendo una ciudad chica, pero efectivamente con otra mentalidad, ¿no? Tanto en el espacio comercial como en la parte de la Riviera Veracruzana, que se ha convertido en toda esta parte de aquí, en temas de desarrollos inmobiliarios, como lo hacen compañeros que están aquí presentes, que lo han venido haciendo, incluso ellos mismos también creo que han ido modificando esa parte inmobiliaria, ¿no? Como en grandes ciudades como en Monterrey, México, ¿no? Han ido transformando esta parte a nivel residencial. Algo que me ha llamado mucho la atención también en los últimos años es el mejoramiento que ha tenido a nivel peatonal, ¿no? Algo que no se había hecho, estábamos como un pueblo bicicletero, creo, en el buen sentido, ¿no? Creo que lo seguimos siendo, pero ya con cierta educación, y hay compañeros como ustedes y otros que han ido dándole esa educación o esa imagen, ¿no? Tanto en señalética, como en dándole prioridad al peatón, como en dándole más imagen al tema del malecón, ¿no? Y esa conectividad que tiene tanto con el presente, con el futuro y con el pasado de él, que más adelante hablaremos, ¿no? Entrar un poquito al punto de lo contemporáneo también es hablar de lo que pasó con Veracruz desde hace unos 15, 20 años, ¿no? Hubo un poquito esta parte se empezó a permear un poquito estas nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, tanto en la ciudad como en los proyectos, en la academia también, ¿no? En la parte académica de Veracruz, porque yo llegué hace 20 años aquí y vi a un Veracruz muy tradicional en la parte de arquitectura, ¿no? Muy tradicionalista, muy salvo ciertos ejemplos, ¿no? Sí, siempre hay arquitecturas que destacan, pero era como siempre repetir algunas fórmulas que se veían hacer gente que a lo mejor se iba a estudiar fuera, pero regresaba y volvía a la misma tradición de la arquitectura. Para la producción arquitectónica, para mí, el jarocho, el relajamiento del jarocho, trae este tipo de desarrollo un poco más relajado, un poco más no pensado, no estructurado. Entonces, en los últimos años que estamos viendo, bueno, la conexión del bulevar que conecta una parte con el otro, bueno, hay una intención, pero en sí el jarocho es poco intencionado en esta línea de un trabajo colectivo, sino que lo que se da tanto en arquitectura como en medicina, como en la industria, son explosiones localizadas de diferentes actores que empiezan a generar algo sin necesariamente crear un movimiento o sin venir creando una tendencia que nos vaya llevando a un lugar en específico. Entonces, el mismo desarrollo de la ciudad, últimamente sí hubo un liderazgo un poco más directo para generar una ciudad en lo que es la parte nueva, ¿no? Pero en sí, Boca del Río se da, y esto estamos hablando 20 años para atrás o 30 años para atrás, porque Veracruz se termina sus fronteras y Veracruz sigue creciendo radialmente. La decisión de crecer hacia el sur en nivel medio y hacia el norte en nivel no se da planeado, sino que se da porque crece, ¿no? Entonces de repente todos dejamos de ser jarochos del puerto y nos convertimos en boqueños, pero nos convertimos en boqueños porque ahí nos llevó el crecimiento. Correcto. No porque hubiera un pensamiento estructurado. Y ahora pues somos de la Ribera Veracruzana porque para allá está creciendo, ¿no?
pero en sí hasta hace muy poco tiempo se empiezan a ver intervenciones puntuales que empiezan a generar ciudad, ¿no? Como lo es el foro, como lo es la estación de bomberos, como lo es el desarrollo del bulevar, como es una serie de edificios que empiezan a plantearnos como ciudad, que empiezan a traer otras actividades, que no solamente las trae la arquitectura, sino que ya las trae la misma idea de comunidad, de ser ciudad. Es que también todo el mundo habla de que hace 20 o 30 años, es realmente porque no nos hemos terminado de dar cuenta de que ya no somos Boca del Río, Veracruz, Alvarado, Medellín, o sea, ya estamos hablando de una de las zonas metropolitanas más importantes del estado de Veracruz, ¿no? En donde ya tenemos que pensar que son ciudades completamente conectadas, que así debemos tratarlas, que así se deben intervenir, o sea, que todos pueden ir a todos lados. Creo que es ahora el fin que debemos buscar para que exactamente no pase lo que ya pasó en el centro, ¿no? Que ahorita hay que tratar de regresar a la gente al centro, hay que volver a poblar, ¿cierto? Cuando en realidad todo debería tener pues este equipamiento que permita que donde sea que tú estés tengas esa conectividad con todo y que te permita llegar de un punto a otro. También es una parte importante de la ciudad ahora, que ya no estamos hablando de una sola ciudad, ya estamos hablando de muchas ciudades que se están convirtiendo en una con más de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces sí es muy importante ya tener eso en mente, que ya no estás construyendo para la Riviera, ya estás construyendo para una gran ciudad compuesta por pequeños círculos, ¿no? Entonces eso es muy importante y que la conectividad no debe parar aquí, ¿no? O sea, la tenemos que llevar de aquel lado, hay que llegar hasta la zona norte, que no se debe perder en una sola línea, sino debe permear toda la ciudad y eso irla transformando y mejorando los espacios en los que ya vive la gente, ¿no? A mí me parece que, bueno, entre lo que decía Ricardo y ustedes, algo que sí hemos ganado en estos años es una cultura urbana, ¿no? O sea, éramos más arquitectos puros y teníamos como que los elementos aislados, pero con esto que ustedes ahorita comentan, me viene a la mente que ahora entendemos más nuestra arquitectura en una ciudad, ¿no? En una gran ciudad y cómo puede repercutir, ¿no? Ya sea en los ejercicios de bulevar, de un diseño urbano, vamos a decir, o en elementos aislados, pero que ya tienen como una conciencia, ¿no? De lo que van a hacer para toda la ciudad, ¿no? Y es lo que tú dices, mire, ahora ya no vemos el pueblo, ¿no? Ahora vemos esta gran urbe, vamos a decir, a nuestra escala de estado, claro, que tiene ciertos problemas que tienen que resolver, ¿no? A nivel urbano, ¿no? La ciudad de Veracruz realmente, como veníamos diciendo, el crecimiento de la ciudad como tal ha sido muy puntual, como la arquitectura esta que hablábamos, ¿no? Acupuntura. Y en ese sentido, el recorrido que hace uno como ciudadano, como local de aquí, es muy interesante porque hablando de centro histórico, hablando de la ciudad que es el bulevar, que es lo principal aquí en el puerto de Veracruz, ¿no? Esa conectividad o esa conexión que hay atraviesa por lo que es parques, ¿no? Espacios públicos y desde luego lo que sucede ahí, ¿no? Hoy en día vemos el bulevar que recién remodelado, fue una apuesta muy interesante para la sociedad veracruzana porque ya hacía falta. Creo yo que voltear a ver ese punto ha sido muy importante, pues ya que ahora ves, todo mundo está ahí, ¿no? Disfrutando lo que es el bulevar de Veracruz, llámese caminando, en bicicletas, el mismo el aforo que tienen los espacios públicos, ¿no? Yo creo que Veracruz es una ciudad en la que sin querer tenemos todo, tenemos la historia, ¿no? En realidad, pues todo nuestro país empieza y entra por Veracruz. Claro. Ahí tenemos una ciudad que nos habla de 500 años de historia y tenemos una liga muy importante que es el mar, el principal recurso del que nosotros vivimos, es un puerto, el puerto más importante del Golfo de México y finalmente tenemos a Boca del Río, Alvarado, Medellín, la zona nueva que está explotando, donde está la economía pues en su máximo esplendor. Entonces, pues qué mejor que buscar comunicar y entretejer una ciudad que lo tiene pues prácticamente todo en
en un solo espacio, ¿no? O sea, estamos hablando de la historia de un país y de una ciudad y en lo que se está convirtiendo hoy en día. Y pues hemos tenido la oportunidad de convertir estos espacios con los que crecimos a estos grandes espacios donde se puede convivir, donde la gente ya puede hacer otro tipo de actividades. Creo que ha realzado bastante el espacio, ¿no? Y ha dado una plusvalía también para toda la arquitectura que se va plantando alrededor. Sí, como decía Ricardo al principio, es que muchas veces nos dicen, es que no es Monterrey, es que no es Querétaro, es que no es Puebla, ¿no? Pero creo que esta parte del reto en tomar esa responsabilidad o ese compromiso de buscar ideas alternativas, ideas alternas para materializarlo, ¿no? Porque bien dices, oye, ¿por qué no pusiste al parque arbolitos o plantitas? Porque no van a perdurar, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad sí viene por esa parte, ¿no? De saber asumir nuevos compromisos y nuevas ideas que se puedan plasmar, y así como la autoridad ha tomado parte en la parte del bulevar, debería hacerlo en nuevas vías alternas, ¿no? Jacarandas, Costa Verde, creo que hay diferentes avenidas, como tú dices, para saberla caminar o para caminar Veracruz, ¿no? Yo creo que es un tema muy de todos nosotros y todos lo hemos vivido, ¿no? Que es cómo la arquitectura y lo que nosotros diseñamos pues va a empezar a responder a lo que pasa en Veracruz, ¿no? A la actividad diaria. Entonces, yo creo que el espacio público, empezando un poquito por eso, siempre ha tenido una relación muy directa con las maneras de ser de la gente, ¿no? O tratamos de entender un poquito cómo son, ¿no? A final de cuentas, el usuario puede ser muy universal, pues es un peatón, es el que camina, es el que utiliza, pero hay ciertas costumbres. En este caso en Veracruz lo veo con la parte de los horarios, ¿no? De la tradición de salir en la tarde. Esa idea, ¿se acuerdan ustedes de sacar las mecedoras, ¿no? De las abuelas cuando se va el sol, ¿no? Exacto, sí, un poquito yo creo que es esta idea de todo lo que tenemos ahorita, de tanta gente que está a esta hora, que era la hora de sacar la mecedora, ¿no? Sí. Entonces, crear este tipo de espacios para mí es como que recrear también esas actividades. Y bueno, finalmente tenemos que ver, varios de nosotros hemos diseñado en los bordes, ¿no? Veracruz, pues es que no podemos hablar de Veracruz si no hablamos de sus bordes y de la orilla del mar, de lo que significa para nosotros. No es lo mismo entender una ciudad que está en medio de unas montañas, a entender Veracruz, que lo tenemos, tú bien lo decías, Daniel, que estás abierto, ¿no? Hacia un lado. La ciudad tiene mar siempre, tiene esa referencia. ¿Cuál es tu referencia, no? O sea, de ahí tú llegas al mar y no te pierdes, ¿no? Vas y vienes alrededor, desde el centro hasta donde tú quieras, ¿no? Pero a la vez es la puerta que nos recuerda el inicio de la ciudad. Claro. ¿No? Porque inclusive aquí lo estamos viendo, ¿no? Todo empieza ahí. Ahí está San Juan de Ulúa, ¿no? Que de entrada tenemos la muralla, que primero era una sola muralla que era para proteger a las embarcaciones del norte porque era un puerto natural, y allí empieza todo el desarrollo, allí entra todo, eso se convierte en la puerta. Pero aunque estés en Boca del Río, los barcos hacen antesala enfrente de Boca del Río. Claro. Y la presencia que hay con el intercambio, la presencia con la que hay con el puerto es inevitable y es como que parte del inicio. Veracruz fue la ventana al mundo realmente, ¿no? De este lado. Ahora sí que tenemos enfrente del Plaza de la República, ¿no? Enfrente de Plaza de la República pues está esta gran... la puerta del mar, ¿no? La primera. Entonces yo creo que partiendo de ahí, de la historia, pues ahí es donde entraba todo lo que venía de fuera, ¿no? Entonces, bien lo decía Ricardo, esa actividad pesquera, pero también vámonos un poquito más atrás, lo comercial, ¿no? También existe todavía el ferrocarril, ¿no? Entonces es muy importante también cómo llevan las mercancías al centro de la República y empezar a distribuir toda la zona sur, ¿no? Llegaban hasta Yucatán, entonces Quintana Roo, por allá, todo está conectado. Realmente es importante esa parte históricamente y Veracruz lo tiene. Es por eso que yo creo que al final todo esta derrama de arquitectura, bueno, parte de ese centro que es. Y hay una cuestión de
de ser contemporáneo, que tiene que ver con la formación del puerto. El puerto en sí siempre es contemporáneo, porque es un lugar donde llega la última mercancía, donde llega lo nuevo, ¿no? Materiales que empiezan a usar aquí llegaban porque llegaban de España, o llegaban de China, o llegaban de donde llegaban, se bajaban y tenían el primer contacto con nosotros. Entonces, eso de una u otra forma modifica al centro histórico de Veracruz y lo hace diferente a los centros históricos del resto de la República. Nos vamos a la materialidad. Sí. Los materiales que utilizamos para la construcción de los edificios eran materiales sacados del mar. La piedra mucha. Piedra muca, que era puro salitre, pura agua salada. Entonces, la imagen que tenemos, ¿no? La ciudad de las memorias. Veracruz, el centro histórico de Veracruz es la ciudad de las memorias de Italo Calvino, ¿no? Nunca fue lo que nos pensamos que fue. Nos imaginamos. Sí, porque los edificios están demacrados y siempre los tuvieron, porque los pintabas, los repellabas y a los 3 meses ya se les había caído el repello y la pintura. Nunca fue limpia, nunca fue... Era una ciudad de constante cambio, y ese constante cambio lo agarran los comerciantes y dicen, pues ahora me hace falta una ventana más grande, ¿no? Hazte para allá. Eso no nos ayudó a mantener a la ciudad colonial que todos pensamos que era. No hay otro lugar en el mundo donde tengas esta cercanía del barco bajando su mercancía a 100 metros de la persona, a 100 metros del ciudadano. Entonces, eso es una condición que tanto generó la red urbana, trae esta idea de cómo la red remata en el puerto y cómo el puerto en sí mete las mercancías hacia la red urbana, que esa condición es única. Veracruz, bueno, es un clima muy complejo, muy difícil. Tenemos estas dunas de arena del lado norte, que cuando tenemos vientos, que son son 6 o 7 meses al año, ¿no? 8 tal vez a veces, estos vientos provocan que esta arena la tengamos aquí, ¿no? O sea, todos comemos arena. Todos comemos arena, entonces son vientos que de repente pueden fluctuar entre los 30 kilómetros, 20 kilómetros por hora, pero puede haber hasta de 100, 110 kilómetros por hora, ¿no? Entonces ese fenómeno nada más especial de Veracruz hace que el puerto y las condiciones para diseñar en el puerto, regresando a la arquitectura, sean completamente diferentes a muchos lugares que conocemos. El tema de Veracruz es que somos una de las regiones más corrosivas del planeta, no solo de México, o sea, es del mundo. En algún momento investigando, vi que era hasta el segundo lugar, alguna vez llegó hasta el segundo lugar mundial. Esa condición es muy difícil, hablando de temas de arquitectura y de los materiales. O sea, el aluminio se llega a sulfatar y a echar a perder aquí. Y bueno, otra condición, además del calor, la humedad, nada más para completar lo de los nortes, que es una tercera parte del año lo que se presenta, o sea, no es un evento de solo unos meses ya, sino todo el tiempo hay que estar considerándolo. Y aunque son vientos a veces huracanados, muchas veces vienen sin lluvia, pero el tema es, como comentaba Manolo, es la arena, es el salitre que trae. También es parte del reto, finalmente adaptarnos a estas condiciones, ¿no? Es parte del reto y creo que lo hemos ido tratando de lograr. Nunca lo vamos a dominar, esa es la realidad, pero sí intentar, ¿no? Intentar de suerte empezar a ocupar estos materiales de los cuales hablábamos hace rato, ¿no? Que hemos tocado un poco es lo interesante que es el jarocho. El surrealismo es jarocho. Buñuel estaba haciendo ejercicios mentales. Sí. ¿No? Sí, el trato con el veracruzano, las actividades que pasan, o sea, la vida que tiene el carnaval, la vida que tiene Semana Santa, la vida que tienen los cafés, claro. la vida que tiene el verano, el malecón, es algo muy sui generis, ¿no? Y es algo que lo hace muy divertido. Claro. Las intervenciones son divertidas y te das cuenta cuando empiezas a ver las edificaciones, donde empieza a haber intervenciones arquitectónicas y donde no hubo intervenciones arquitectónicas, donde meramente era un evento de construcción. Claro. Esa libertad
ese libertinaje, Okay. esa diversión es muy sui generis. Y lo cultural también que tenemos, ¿no? Igual la música, precisamente lo que hablaba Ricardo, ¿no? De que es la entrada, también el comercio, también es la entrada a todo esto, ¿no? Lo cultural, la música cubana que tenemos, afroamericana, o sea, todos estos ritmos, digamos, que se dan en Veracruz, también son parte de eso, ¿no? De esa entrada a la ventana cultural, al mundo, claro. ¿no? Exactamente. Al final es la fusión, ¿no? De todo esto que viene llegando, y como hablábamos al principio, es una transición, es el puerto, es una transición, pero al final de cuentas lo que se queda y los que nos quedamos, pues tratamos de vivir aquí, ¿no? Y tratar de adaptarse a las condiciones, tanto climáticas, la música, la gastronomía, el turismo que tenemos, que también es importante, estamos empujando por ahí. Entonces yo creo que al final de cuentas hay materia, ¿no? Hay materia que podamos rescatar, ¿no? Pero se me hace bien interesante que estamos cerrando aquí, hablando de que la ciudad se vive diferentes horas. Este es el punto de la ciudad que no descansa, ¿no? El puerto. 24, 365. 365 días al año, 24 horas al día. 7 el puerto días, está siempre. trabajando. Nunca a las se 12 cierra. del día de la noche están desembarcando un barco, ¿no? Y uno está entrando y uno está saliendo. Estamos hablando de que sale un barco cada 4 horas. Claro, y estamos hablando, ya se está escuchando el movimiento, ¿no? Sí. O sea, Sí. Y esta es la parte más chiquita del puerto, la ampliación, pues bueno, ni hablamos, es un monstruo literal. Y pues también regresando un poco al tema del clima, pues nosotros vamos a vivir siempre a prueba y error, siempre pues en búsqueda de un mejor material, de mejores condiciones, de mejores garantías, pero pues al final nada nos va a asegurar la perfección con tantas condiciones, ¿no? Son demasiadas, ¿no? Las que tenemos aquí, que por un lado son muy buenas, ¿no? Porque nos permiten estar un día de diciembre aquí sin tener que preocuparnos por una helada, y pues tiene sus bondades, pero también seguimos en esa búsqueda constante, lo que nos permite también siempre buscar ser innovadores, ¿no? También es el reto para nosotros, la creatividad, ¿no? mantenernos en constante actualización en ese aspecto y buscar siempre pues mejorar y proveer al usuario de las mejores condiciones dentro de lo que podamos, ¿no? O sea, creo No hay que llorar, la vida es un carnaval. Totalmente.